Una fuerte tormenta de nieve se aproxima y, de repente, escuchas un sonido distintivo de truenos y ves relámpagos brillando en el cielo. ¡Felicitaciones! Eres una de las pocas personas que han presenciado el fenómeno de las tormentas de nieve con truenos. Hasta hace poco, los científicos ni siquiera podían ponerse de acuerdo sobre si era un fenómeno real. Pero ahora, a medida que ven más y más videos en línea, están intentando entender cómo se forma y cuán peligroso es. Algo es seguro. Si ves un relámpago durante una tormenta de nieve, hay al menos 15 centímetros de nieve cayendo en algún lugar cercano. Incluso podemos predecir nevadas intensas de más de 15 centímetros de nieve en 24 horas con la ayuda de una tormenta de nieve con truenos, pero no funciona al revés. No todas las nevadas intensas generan tormentas de nieve con truenos, y los científicos todavía se preguntan por qué. Piensan que este hermoso fenómeno natural ocurre de una manera más o menos similar a las tormentas de verano. La turbulencia en el aire hace que el aire cálido y húmedo que está cerca del suelo se eleve al cielo. A medida que asciende, se enfría y forma nubes llenas de diminutos cristales de hielo, agua superenfriada y granizo blando llamado graupel. Cuando estos elementos chocan dentro de la nube, crean una carga eléctrica, lo que conduce a los relámpagos y truenos. Cuando hace suficiente frío para que nieve, la atmósfera no tiene tanta energía como en el verano. Esto se debe a que el suelo no se calienta demasiado en invierno, así que hay menos calor y humedad en el aire. Por lo tanto, hay menos agua superenfriada en las nubes en comparación con una tormenta de verano. Cuando se dan las condiciones adecuadas, generalmente ocurre cerca de los grandes lagos en los Estados Unidos. En lugares así, el aire frío se mezcla con el agua cálida de los lagos. Esta gran diferencia de temperatura crea áreas donde el aire asciende rápidamente, y esos bolsillos en ascenso pueden causar relámpagos y truenos durante fuertes tormentas de nieve provocadas por el efecto lago. También son comunes en el Front Range de Colorado y las grandes llanuras del norte. Otra diferencia entre una tormenta de nieve con truenos y una tormenta de verano común es que es mucho más difícil detectar la tormenta de nieve con truenos. La nieve absorbe las ondas sonoras, por lo que solo puedes escuchar el trueno si estás a unos pocos kilómetros de distancia. Suena más como un rumor bajo que como un golpe fuerte y agudo. Además, es más difícil ver un relámpago contra el fondo de un cielo blanco brillante lleno de copos. De esta manera, las tormentas de nieve con truenos pueden sorprenderte y golpear como cualquier rayo. Sin embargo, los rayos y truenos que acompañan a una tormenta de nieve generalmente son menos frecuentes y menos intensos que los que ocurren en tormentas de verano. Así que quizás lo peor que trae una tormenta de nieve con truenos son esas intensas nevadas que pueden causar caos en las carreteras y dejarte sin electricidad durante días. Otro fenómeno invernal raro y sorprendente es la dona de nieve. No te conviene comerte estas donas. Parecen ruedas o llantas cubiertas de nieve. Estas formas naturales raras se encuentran principalmente en las praderas abiertas de América del Norte o en algunos lugares remotos del norte de Europa. Para formarse, requieren una combinación perfecta de condiciones. Primero, debe haber una capa de nieve húmeda sobre el suelo. La superficie debe ser algo a lo que la nieve húmeda no pueda adherirse, como el hielo o una nieve suave y en polvo. Luego, un viento poderoso pero suave o la gravedad de una colina deben empujar la nieve con precisión. A medida que la nieve se mueve, se enrolla como una alfombra y forma una gran dona con un agujero en el centro. ¿Alguna vez has oído hablar de los relámpagos llamados espectros rojos? A diferencia de los rayos normales que bajan de las nubes al suelo, los espectros rojos se disparan hacia la atmósfera a unos 80 kilómetros sobre la Tierra. Son muy rápidos y duran solo un instante, por lo que son realmente difíciles de detectar y estudiar. Los espectros rojos ocurren debido a una acumulación de electricidad en las nubes, al igual que los rayos normales. Suelen ser rojos y pueden parecer medusas o zanahorias, y llegan a tener hasta 50 kilómetros de ancho.
Los pilotos que vuelan en aviones a gran altitud obtienen las mejores vistas y no se pueden ver desde el suelo. Los científicos piensan que los relámpagos rojos podrían ocurrir en otros planetas con atmósfera, como Júpiter, Saturno o Venus. Comprobaron esta idea en un laboratorio recreando la atmósfera de esos planetas y pasando electricidad a través de ellas. Resultó que tenían razón. Un agujero de lluvia es un gran hoyo circular u ovalado que a veces aparece en ciertos tipos de nubes. Estas nubes flotan alto en el cielo y a menudo están compuestas por diminutas gotas de agua que están a temperaturas bajo cero, pero aún no se han congelado. Necesitan cristales de hielo para congelarse. Cuando un avión vuela a través de la nube, puede introducir esos cristales de hielo en la nube. Una vez ahí, las gotas de agua se congelan rápidamente, aumentan de tamaño y comienzan a caer. Esto crea un agujero en la nube, y a medida que más gotas cercanas se congelan, el agujero se agranda y se extiende hacia afuera. Un mini tornado que levanta mucho polvo y tierra en un día caluroso se llama remolino de polvo. Son pequeños torbellinos llenos de polvo y escombros, y pueden ocurrir en todo el mundo. Son más pequeños y no tan fuertes como los tornados, pero aún así pueden ser lo bastante poderosos como para volcar objetos pequeños o levantar cosas livianas en el aire. En zonas desérticas muy calurosas, pueden crecer mucho más y durar más tiempo, a veces más de 1 hora. Los remolinos de polvo se forman en días soleados cuando el suelo se calienta mucho. Una vez que el remolino de polvo está girando lo suficientemente rápido, actúa como una chimenea. El aire caliente sube y el aire más frío baja por el medio. Los remolinos de polvo pueden ser peligrosos y son muy fuertes, por lo que es mejor mantenerse alejado. ¿Alguna vez has visto un arco de niebla? Se forman de manera similar a los arcoíris coloridos habituales, pero son mucho más anchos. Los arcos de niebla son creados por diminutas gotas en la niebla o en las nubes en lugar de grandes gotas de lluvia como en los arcoíris normales, pero también aparecen en el lado opuesto al sol. Debes buscarlo en una niebla delgada cuando el sol está brillante. Podrías ver uno cuando el sol comienza a brillar a través de la niebla, o si está cerca del océano, donde la niebla se suele formar. Debido a que las diminutas gotitas de agua en la niebla son tan pequeñas, estos arcos no tienen los colores brillantes habituales de un arco iris. Incluso pueden parecer completamente blancos o tenues. Algunos arcos de niebla son difíciles de ver al principio porque se mezclan con la bruma, pero una vez que los detectas, son fáciles de reconocer. Existen ríos atmosféricos que fluyen en las alturas del cielo. Son corrientes largas y delgadas de aire en la atmósfera que transportan una gran cantidad de vapor de agua. Aunque no puedas verlos, a veces contienen tanta agua como la que el río Mississippi transporta en un día. Cuando estos ríos del cielo llegan a tierra, el vapor de agua que llevan habitualmente se convierte en lluvia o nieve. Algunos son suaves y útiles porque llevan el agua tan necesaria a las zonas secas. Pero los realmente grandes y poderosos pueden provocar intensas tormentas de lluvia o nieve. Si se detienen sobre ciertas áreas, pueden ocasionar inundaciones, deslaves y otros problemas. Un famoso río. ¿Sabías que el Pleistoceno fue realmente importante en la historia de la Tierra? Fue cuando ocurrió la última edad de hielo y los glaciares cubrieron gran parte del planeta. Este periodo duró aproximadamente 2,6 millones de años y terminó hace alrededor de 11.700 años. Lo que es aún más interesante es que los humanos modernos, como nosotros, en realidad evolucionaron durante este tiempo y se habían extendido por toda la Tierra antes de que terminara. También hubo algunos animales realmente fascinantes que vivieron durante el Pleistoceno, como los mamuts lanudos y los felinos de dientes de sable. Desafortunadamente, muchos de ellos se extinguieron al final de esta era. La Tierra ha tenido algunos patrones de clima bastante cambiantes durante los últimos 2,4 mil millones de años. Durante los periodos glaciales, las temperaturas bajan y grandes áreas del planeta se cubren de hielo. Todo comienza con un poco de nieve, que luego se acumula con el tiempo. El hielo refleja la luz del sol, haciendo que todo se enfríe aún más. El resultado
vastos glaciares que se mueven lentamente hacia el ecuador, cambiando el paisaje a medida que avanzan. Y cuando el hielo se derrite, los niveles del mar vuelven a subir y todo cambia una y otra vez. En total, ha habido al menos 5 eras glaciales hasta ahora. La primera fue tan intensa que todo el planeta se convirtió en una enorme bola de nieve. Actualmente hay una era glacial, pero estamos en un periodo cálido temporal que comenzó hace unos 11.000 años. Estos periodos cálidos se llaman interglaciales y no estamos seguros de cuánto duran. Todavía hay enormes mantos de hielo que cubren la Antártida y Groenlandia y contienen el 75% del agua dulce de la Tierra. Cuando finalmente se derritan, será el fin de la era glacial actual. La temperatura de la Tierra se ve afectada por algo llamado ciclos de Milankovitch. Básicamente, la cantidad de calor que recibimos del Sol cambia a lo largo de los años, décadas y milenios debido a la órbita, la inclinación y el ángulo del eje de la Tierra. Hay 3 patrones diferentes para estos ciclos. El primero se llama excentricidad, que tiene que ver con la forma de nuestra órbita. El segundo es la oblicuidad, que se relaciona con la inclinación de la Tierra. Y el tercero es la precesión axial, que es como un tambaleo mientras el planeta gira. Dependiendo de dónde nos encontremos en estos ciclos, podríamos experimentar temperaturas más frías o más cálidas. Pero otros factores, como la posición de los continentes y la atmósfera, también juegan un papel en el destino de la Tierra. Por ejemplo, la órbita de nuestro planeta no es exactamente circular. De hecho, es un poco alargada, casi con forma de huevo. Eso significa que a veces estamos un poco más cerca o más lejos del Sol, dependiendo de la época del año. Llamamos al punto más alejado del Sol el apogeo y al punto más cercano el perigeo. Cuando nos encontramos en el apogeo, nos estamos alejando del Sol, pero la gravedad nos termina jalando de regreso hacia él. Esto significa que nuestra órbita cambia un poco cada vez, desplazando gradualmente nuestra posición relativa al Sol. No te preocupes, aunque la órbita cambia a lo largo de miles de años, no tiene un gran impacto en nuestra vida cotidiana. Los cambios en la órbita de la Tierra pueden incidir en cuánta luz solar recibimos durante el verano. Esto significa que las capas de hielo del hemisferio norte se derriten menos y con el tiempo, en realidad comienzan a crecer. A medida que aumentan, reflejan aún más luz solar, lo que hace que el clima sea todavía más frío y extiende el hielo aún más lejos. Este proceso puede durar mucho tiempo, de 10.000 a 20.000 años, y finalmente lleva al planeta a su próxima temporada de congelación. En cuanto a la próxima era de hielo, los científicos creen que podría posponerse indefinidamente. Han descubierto que la interacción humana con el medio ambiente, como el uso de combustibles, podría retrasar la próxima era de hielo hasta en 100.000 años. Las anteriores estaban vinculadas con la cantidad de radiación solar y la concentración de dióxido de carbono de la atmósfera. Esta investigación puede ayudarnos incluso a predecir futuros ciclos. Es impresionante pensar que nuestras acciones actuales podrían afectar el futuro de la Tierra durante miles de años. Y aunque realmente no es importante cuándo comenzará la próxima era de hielo, es increíble saber que los humanos tienen el poder de moldear el futuro en una escala geológica. Las eras de hielo han tenido un gran impacto en nuestro planeta y en la civilización humana, por lo que es fascinante pensar en cómo nuestras acciones podrían cambiar las cosas, quizás incluso para mejor. ¿Cómo era la vida en nuestro planeta durante la última era de hielo? Bueno, América del Norte, por ejemplo, albergaba algunas criaturas enormes. Los mamuts, los esmilodontes, los perezosos gigantes y los mastodontes eran solo algunos de ellos. Y escucha esto. Europa tenía un pájaro no volador de 3 metros de altura que pesaba casi tanto como un oso polar. Mientras tanto, en Australia, existía un lagarto gigante que vivía en todo tipo de hábitats durante el mismo periodo. Aunque algunos animales del Pleistoceno ya no existen, podrías reconocer a muchos de los que aún están presentes hoy en día. En Alaska, por ejemplo, todavía puedes encontrar osos pardos, caribús y lobos. Personas como nosotros también vivieron durante la era de hielo. Nuestra especie, Homo sapiens, tiene unos 300.000 años, y desde entonces nos hemos extendido por todo el mundo.
Algunos de nuestros antepasados se quedaron en África durante la era de hielo y no sintieron los efectos completos del frío. Y otros se aventuraron en otras partes del mundo, incluso en los entornos glaciales de Europa. Nuestros antiguos parientes, como los neandertales en Europa y los misteriosos denisovanos en Asia, también estuvieron presentes en esta época. Aunque parecen haberse extinguido antes del final de la Edad de Hielo, es impresionante pensar en todos esos diferentes homínidos que vagaban por la Tierra durante ese periodo. Lo que también es fascinante es cómo nuestra especie sobrevivió a la era glacial, mientras que algunos de nuestros primos no lo lograron. Los expertos creen que nuestra adaptabilidad, nuestras habilidades sociales y de comunicación y el uso de herramientas jugaron un papel crucial. ¿Y sabes qué? Los humanos no se resguardaron durante ese tiempo. De hecho, nos mudamos a nuevas regiones. Las huellas fosilizadas encontradas en el Parque Nacional White Sands en Nuevo México demuestran que los humanos han estado en América del Norte al menos desde hace 23,000 años. Es decir, cerca del pico de la última era glacial. Mientras que una era de hielo completa aún puede estar lejos, existe la posibilidad de que se acerque una mini era de hielo. Algunos científicos creen que en aproximadamente 10 años podríamos experimentar una caída significativa en la actividad solar, lo que llevaría a temperaturas más frías en el hemisferio norte. Esto podría provocar condiciones similares a las de la pequeña edad de hielo de finales del siglo XVII, cuando el río Támesis del Reino Unido se congeló. Aunque los científicos no tienen claro qué causó ese enfriamiento, es fascinante pensar en los cambios que se podrían producir. Lo hemos hecho antes, así que sabemos que probablemente los humanos sobrevivirán a la próxima verdadera era de hielo, incluso si no logramos encontrar una forma de detener la congelación. Pero tendría un alto costo. Todo el hielo que cubriría la mayor parte del hemisferio norte tendría que venir de los océanos, lo que causaría que el nivel del mar disminuya. Esto podría significar más tierra para algunos países, pero también crearía otros problemas. Que los niveles del mar disminuyan podría parecer algo genial al principio, pero en realidad podría conducir a algunos desafíos. Habiendo estado cubierta con agua salada durante miles de años, la nueva tierra podría no ser muy fértil. Esto significa que no sería ideal para el cultivo y tendríamos que buscar otras formas de alimentarnos. Cuando aparecieron los humanos, no eran muchos y había suficiente comida. Ahora, con más de 7,000 millones de personas en el planeta, la historia es diferente. Tendremos que ser ingeniosos para asegurarnos de que todos tengan los recursos necesarios para vivir bien. Imagina una tormenta gigante e inmensamente poderosa girando sobre tu cabeza. Estarías aterrorizado si pudieras verla, pero esta tormenta es invisible al ojo. No es un huracán común. Este intenso fenómeno ocurre en el espacio. Los huracanes espaciales son enormes tormentas giratorias que se forman no en nuestros océanos, sino en la ionosfera. Es una parte de la alta atmósfera terrestre cargada con energía del Sol. Las tormentas espaciales se parecen mucho a los huracanes tradicionales, salvo que están compuestas de plasma, gases supercargados y en lugar de llover agua, llueven electrones. Estos huracanes inmensos y giratorios aparecen sobre las regiones polares de la Tierra. Piensa en un huracán espacial como un embudo gigante o un remolino de energía que gira sobre las regiones polares. Solo es visible desde grandes altitudes o a través de satélites. Los huracanes espaciales también producen auroras parecidas a ciclones. Estos espectáculos de luces coloridas se asemejan a las auroras de siempre, pero hay una gran diferencia. Las auroras espaciales suelen girar cerca del Polo Norte durante varias horas, lanzando partículas cargadas en la atmósfera superior. Los huracanes en la Tierra nacen de aguas oceánicas cálidas y áreas de baja presión. Se nutren de la rotación de la Tierra y de la energía térmica del océano. En cambio, los huracanes espaciales se crean por un proceso completamente diferente. Son influenciados por campos magnéticos en lugar del agua de la Tierra. Cuando el viento solar, un flujo constante de partículas cargadas que provienen del Sol, entra en contacto con el campo magnético de la Tierra, se forma una especie de vórtice de energía giratorio alto en la ionosfera. Comienza a girar tal como un huracán común gira en la atmósfera. Bien, retrocedamos hasta el año 2014. Esa fue la primera vez que los investigadores detectaron una enorme tormenta espacial sobre el Ártico utilizando datos satelitales. Ese huracán era gigantesco, pero en ese momento no sabían exactamente qué era. Lo que sabían era que su base tenía más de 1,000 kilómetros de diámetro y mostraba múltiples brazos en espiral que se parecían a los brazos de un huracán tradicional.
La tormenta también tenía un ojo tranquilo en el centro. Allí el plasma estaba quieto en comparación con las regiones exteriores de rápida rotación. Algunas partes de esta tormenta giraban a velocidades de hasta 7.000 km por hora. Es una velocidad increíble en comparación con los huracanes terrestres. El equipo observó el fenómeno durante 8 horas. Después gradualmente se desintegró. Los científicos lograron identificar esta tormenta como un huracán espacial recién en 2021, utilizando observaciones que se habían realizado varios años antes. Los huracanes espaciales tienen varias características distintivas. Primero, son de forma ciclónica, inmensos con auroras brillantes que pueden durar horas. Luego está el ojo de la tormenta, el centro calmo y estable del huracán. El huracán espacial también crea un campo magnético circular con fuertes perturbaciones a su alrededor. Además, los científicos mencionan lluvias de electrones en la ionosfera. Estas lluvias son las que causan esas auroras brillantes y coloridas justo debajo de la tormenta. Pero ¿cómo se forman los huracanes espaciales? Para entender este proceso, primero debemos hablar sobre las auroras comunes como las luces del norte. El Sol emite una corriente de partículas cargadas, también conocida como viento solar, de forma continua, y a veces este viento trae enormes ráfagas de energía hacia la Tierra. Por suerte, el planeta cuenta con un campo magnético que actúa como un escudo que nos protege de la mayor parte de esta radiación solar de alta energía. Sin embargo, cuando los vientos solares son demasiado fuertes, pueden penetrar en la atmósfera superior, especialmente cerca de los polos. Cuando estas partículas del Sol chocan con el campo magnético de la Tierra, liberan energía que ilumina el cielo en forma de auroras. En una aurora típica, los electrones del viento solar excitan las moléculas de nitrógeno y oxígeno en la atmósfera, que luego emiten luz generando espectáculos coloridos en el cielo. Los huracanes espaciales son similares, pero ocurren a latitudes más altas por encima de la región donde usualmente aparecen las auroras. Crean un efecto remolino similar a un ciclón, que se ve bastante diferente. Los científicos siguen investigando las condiciones exactas necesarias para que ocurra un huracán espacial, pero ya saben que sorprendentemente tales tormentas se presentan durante un clima espacial muy tranquilo. Esto es lo opuesto a las tormentas geomagnéticas tradicionales que requieren una intensa actividad solar. Los huracanes espaciales necesitan el equilibrio adecuado entre un viento solar bajo y campos magnéticos orientados hacia el norte. Y aunque estas condiciones son poco comunes, no son imposibles, de ahí que ocurran tormentas únicas y remolinantes sobre los polos. Cuando los científicos observaron el huracán espacial sobre el Polo Norte, notaron algunas sorprendentes similitudes con los huracanes de la Tierra. Al igual que un huracán típico, el huracán espacial tiene una zona central donde el plasma está en calma. Aún más curioso, el plasma de los huracanes espaciales gira en dirección contraria a las agujas del reloj, similar a los huracanes que azotan el hemisferio norte. El huracán espacial también tiene múltiples brazos en espiral, al igual que los que se pueden ver en las imágenes satelitales de los huracanes terrestres. Además, el huracán espacial no necesita de los fuertes vientos solares que típicamente crean disturbios en nuestra atmósfera. No, se forman en periodos de calma, así como un huracán terrestre solo puede formarse si los vientos en la atmósfera no son demasiado disruptivos. Bien, los huracanes espaciales pueden estar muy por encima de nosotros, pero igual podrían afectar nuestra vida diaria, especialmente en zonas relacionadas con las comunicaciones satelitales y la navegación espacial. Esas lluvias de electrones causadas por la tormenta interfieren con señales de radio que viajan a través de la atmósfera superior. Pueden interrumpir los sistemas GPS, las comunicaciones por radio y los sistemas de radar. Lo que es aún peor es que esta interferencia puede afectar la órbita de los desechos espaciales que ya representan un problema para las naves y satélites en la órbita terrestre baja. La lluvia de electrones de la tormenta calienta ligeramente la atmósfera, lo cual genera una resistencia extra para los satélites y podría cambiar sus órbitas. Al mismo tiempo, los huracanes espaciales no tienen efectos tan directos y desastrosos en la Tierra como los huracanes habituales. No representan riesgos graves para la salud de los astronautas ni dañan los satélites. Pero los investigadores afirman que estudiar estas tormentas pueden ayudar a mejorar las predicciones para las operaciones de satélites, en especial para los vuelos que cruzan las regiones polares. Curiosamente, los científicos no se propusieron encontrar huracanes espaciales. El descubrimiento fue un accidente total. Sucedió cuando Larry Lyons, un físico espacial de UCLA, y su equipo estaban revisando datos de satélites para otro estudio. En estos datos notaron flujos de plasma inusualmente fuertes en el casquete polar, una región en los polos de la Tierra donde las auroras por lo general no aparecen.
Al observar más de cerca, vieron que este plasma no solo fluía, sino que se arremolinaba creando un patrón circular con una brillante mancha auroral en el centro. Los investigadores estaban intrigados. Analizaron más de 300 sucesos diferentes de huracanes espaciales que ocurrieron durante un periodo de 11 años. Estas tormentas aparecían con mayor frecuencia por la tarde durante los meses de verano. Esto hizo que los científicos creyeran que podría haber ciertos momentos y condiciones que favorecían su formación. Afortunadamente, con nuevas herramientas y técnicas de investigación, los científicos han logrado identificar huracanes espaciales con mayor precisión, y recientemente también han detectado tormentas paralelas que ocurren cerca del Polo Sur. Lo más emocionante de esta investigación es que podría ayudarnos a comprender mejor el vecindario espacial de la Tierra y cómo la energía solar lo afecta. Científicos como Lyons creen que los huracanes espaciales no son un fenómeno nuevo. Pueden haber estado ocurriendo durante mucho tiempo, pero nadie los había notado. Unos físicos especializados en plasma señalan que los huracanes espaciales se asemejan a un fenómeno que la gente observó anteriormente llamado auroras diurnas de latitudes altas. Al mismo tiempo, los huracanes espaciales son mucho más brillantes y tienen flujos circulares más fuertes, lo que les confiere esos brazos similares a los de un huracán. Comprender los huracanes espaciales podría ayudar a los científicos a predecirlos. Sería útil para planificar misiones espaciales y hacer los satélites más confiables. Además, al estudiar estas tormentas, los investigadores esperan crear una imagen más completa de cómo se comportan las auroras en latitudes más altas. Y aunque los huracanes espaciales parecen una mera curiosidad científica, pueden darnos pistas importantes sobre cómo interactúan el campo magnético de la Tierra y la atmósfera con el viento solar. Y quién sabe, este conocimiento incluso nos ayudaría a identificar tormentas similares en otros planetas con campos magnéticos. Podría ofrecer pistas sobre tormentas magnéticas más allá de la Tierra. Los huracanes pueden ser mucho más aterradores de lo que a menudo creemos, en especial porque pueden desencadenar terremotos. Este sorprendente y alarmante fenómeno, conocido como terremotos de tormenta, fue descubierto por accidente hace no mucho tiempo. Todo comenzó cuando unos científicos estaban tratando de saber más sobre los terremotos de baja frecuencia. Son esos terremotos que son tan débiles que no se pueden sentir. Verás, bajo nuestros pies, la Tierra está constantemente vibrando de maneras sutiles e incesantes que no podemos oír ni ver sin el equipo adecuado. Este zumbido geológico, por así decirlo, está impulsado por el movimiento de los océanos, que cubren alrededor del 70% de la superficie de nuestro planeta. Los científicos han descubierto que este zumbido podría ser en realidad un registro útil de sucesos ambientales. Para averiguar de dónde proviene, los expertos utilizaron un equipo conocido como sismómetro. Puedes pensar en estos dispositivos como pequeñas orejas presionadas contra el suelo, que captan todo tipo de vibraciones, como los fans saltando en el concierto de su ídolo, aviones volando cerca o incluso terremotos superdistantes que sacuden la Tierra. Los terremotos de muy baja frecuencia son difíciles de rastrear a largas distancias porque las señales que producen pueden aparecer de manera diferente en distintos dispositivos de medición. Para solucionar este problema, los expertos idearon una forma de seguir estas señales combinando lecturas de áreas más pequeñas, algo así como armar un rompecabezas. Sin embargo, mientras hacían esto, se toparon con un extraño conjunto de sucesos que se parecían un poco a los terremotos que estaban estudiando, pero no eran exactamente iguales. La primera cosa extraña que notaron fue que este fenómeno específico era estacional. Nunca ocurría entre mayo y agosto, por ejemplo. Eso es completamente diferente de los terremotos, que pueden suceder en cualquier momento del año. La segunda cosa llamativa es que los terremotos suelen ocurrir más en la parte occidental de los Estados Unidos, donde el suelo se desplaza a lo largo de fallas en la superficie. Pero estas nuevas y extrañas vibraciones se extienden no solo a lo largo de la costa oeste de América del Norte, sino también hacia el lado oeste. Entonces, ¿qué podría estar desencadenando este nuevo fenómeno? Lo que descubrieron es que muchos de estos temblores coincidieron con el momento en que grandes tormentas azotaron América del Norte. Así que, en esencia, estamos hablando de una cadena de reacciones. Lo que ocurre es que durante una temporada específica, los huracanes o tormentas fuertes pueden transferir energía a los océanos, formando olas muy fuertes. Estas olas luego interactúan con la tierra sólida, donde se produce actividad sísmica.
Estas explosiones de energía que nacen de grandes tormentas pueden irradiarse a miles de kilómetros a través de los continentes, lo que ahora llamamos terremotos de tormenta. Se cree que este fenómeno puede desencadenar terremotos de hasta 3,5 en la escala de Richter. Esto significa que puede ser percibido por muchas personas, pero normalmente no causa daños. Pero eso no significa que nos relajemos, ya que las aguas oceánicas pueden, de hecho, aumentar la intensidad de los huracanes. Tal como sucedió con el aterrador huracán Milton, que recientemente dejó un rastro de destrucción a través de Florida. La zona azul-violeta que estás mirando es el huracán Milton, visto desde una perspectiva satelital. El 9 de octubre, este huracán mantuvo vientos de 250 kilómetros por hora y azotó la región con fuertes lluvias, vientos dañinos y marejadas ciclónicas peligrosas para la vida. Las estimaciones muestran que las pérdidas podrían alcanzar hasta los $34,000 millones, lo que lo convertiría en una de las tormentas más costosas en la historia de Estados Unidos. Lo que sucedió con el huracán Milton fue bastante complicado. Todo comenzó con unas aguas muy cálidas en el Golfo de México, las cuales actuaron como un impulso, al darle a este huracán la energía que necesitaba para crecer. Y luego, hubo además un proceso llamado reemplazo de pared del ojo que lo ayudó a hacerse más grande. Nos detendremos en eso en un momento. Entonces, cuando el huracán Milton se acercaba a la costa, ocurrió algo extraño. Se cruzó con una corriente de aire de rápido movimiento llamada corriente en chorro, que fluye a gran altura en la atmósfera. Normalmente, los vientos en las partes norte y noroeste de un huracán no son tan fuertes como en otras zonas. Pero debido a esta interacción con la corriente en chorro, los vientos en estas partes de la tormenta se volvieron mucho más fuertes de lo esperado. En casi cada giro, el huracán Milton sorprendió a todos e intensificó su fuerza más rápido de lo que hemos visto en años. Amenazó con golpear tanto la costa oeste como la este de Florida con una peligrosa marejada, poniendo en gran riesgo la bulliciosa zona de la bahía de Tampa, que alberga a más de 3 millones de personas. Entonces, ¿cómo se convirtió el Milton en un problema tan grave? Bueno, el asunto comenzó en el Océano Pacífico Oriental. Por lo general, los huracanes siguen un camino bastante predecible, salen de la costa de África, cruzan el Atlántico y ganan fuerza en las cálidas aguas del Caribe. Pero el Milton tuvo un giro en su historia de origen. Comenzó como los remanentes de una depresión tropical que cruzaron la península de Yucatán y se encontraron con un frente estancado en el Golfo. Una vez que el Milton se puso en marcha, no se contuvo. Pero cuando alcanzó esas temperaturas récord en el océano, fue como darle una bebida energética. El agua cálida y el aire húmedo eran los ingredientes perfectos para un huracán en ascenso. Rápidamente, las velocidades del viento de Milton aumentaron a 150 kilómetros por hora. Así que pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5 en menos de 2 días, lo cual es una locura y algo fuera de lo normal. Como si eso no fuera suficiente, el huracán Milton también pasó por un fenómeno llamado reemplazo de la pared del ojo. Los huracanes giran alrededor de un ojo mayormente despejado en el centro. Pero durante la noche, el Milton comenzó a formar nuevas bandas de lluvia en sus bordes exteriores, mientras formaba un segundo anillo alrededor de su ojo. Este proceso lo ayudó a crecer aún más, lo que dispersó las velocidades del viento y le dio una huella más amplia. Es un poco como mudar la piel y prepararse para volverse aún más poderoso. El huracán Milton también tuvo una pequeña oscilación en su trayectoria, lo que cambió su rumbo. Puedes imaginarlo como un trompo que es empujado y tambalea un poco antes de recuperar su equilibrio. Ese tambaleo significó que algunas zonas podrían ser golpeadas con fuerza o librarse de lo peor de la tormenta. Por suerte, el huracán Milton se debilitó un poco debido a algunos cambios de viento en la atmósfera hasta que finalmente tocó tierra. Luego cruzó la península y se dirigió al mar, perdiendo fuerza rápidamente al alejarse de las aguas cálidas. Aunque los daños fueron significativos, la buena noticia, si es que se puede llamar así, es que los expertos sinceramente esperaban que las cosas fueran mucho, mucho peores. Aún así, surge una pregunta. ¿Cuán cerca estuvo la velocidad del viento del Milton del máximo? O en otras palabras,
¿existe un límite para la fuerza que puede alcanzar un huracán? La respuesta es sí. Existe un límite de velocidad para los vientos de un huracán, pero no es una cifra exacta. Oye, ¿quieres hacer un viaje salvaje al pasado, al periodo Jurásico o al Cámbrico? Confía en mí, va a ser toda una aventura, pero sobrevivir en aquellos antiguos entornos requeriría de habilidades bastante serias. Al inicio del periodo Cámbrico, el aire sería tan delgado como en el campamento base del Monte Everest, pero el clima era en realidad bastante fresco y consistente en aquel entonces. Sin embargo, había un pequeñísimo problema. No había plantas ni animales terrestres de los cuales alimentarse. Por lo tanto, olvídate de encender la parrilla para preparar un jugoso bistec. En cambio, tendrías que idear formas creativas de atrapar trilobites y otros mariscos de aspecto curioso. Buena suerte tratando de encontrar una lanza sin madera o una red de pesca sin fibras vegetales. Y prepárate para comerlos crudos, a menos que puedas descubrir cómo extraer aceite de estas criaturas o quemar algas marinas secas. Pero espera, si estás buscando una existencia más cómoda, tienes que viajar a hace 100 millones de años al periodo silúrico. Aquí las cosas empiezan a ser un poco más fáciles. El aire sigue siendo delgado, pero hay un poco más de oxígeno para respirar. Además, el clima es más cálido y acogedor. Las plantas terrestres simples finalmente han hecho su debut. Y no solo eso, sino que los primeros peces óseos también aparecen en la escena. Por lo tanto, puede que encuentres algo más apetecible para engullir. Solo ten cuidado con esos 1000 pies prehistóricos y las criaturas parecidas a arañas que comparten la tierra contigo. Puede que no sean los mejores acompañantes para cenar. Sí, todo suena divertido y factible, pero hablemos un poco más sobre esta loca idea de transporte instantáneo. Si aparecieras mágicamente en un tiempo diferente, lo primero de lo que tendrías que preocuparte sería la cantidad de oxígeno en el aire. Ahora, mirando ese elegante gráfico de arriba, está bastante claro que los niveles de oxígeno solían ser súper bajos antes de hace aproximadamente 0,85 mil millones de años. Es decir, estamos hablando de solo unos pocos porcentajes de la atmósfera, y ni siquiera había O2 en el aire hasta un evento llamado la Gran Oxigenación, que sucedió hace unos 2000 millones de años. Entonces, si aparecieras en esa época, sobrevivir dependería completamente de cuán en forma estuvieras. Si la concentración de oxígeno fuera menos del 10%, probablemente perderías el conocimiento, pero no fallecerías. Si estuviera justo por encima del 10%, podrías ser capaz de funcionar, pero no estarías precisamente viviendo tu mejor vida. Basándonos solo en el oxígeno, parece que podrías sobrevivir si aparecieras hace unos 75 millones de años, más o menos unos cuantos millones de años. Ahora hablemos de las cosas geniales en tierra. Las primeras plantas de la Tierra no aparecieron hasta hace aproximadamente 450 millones de años, durante el periodo Ordovícico. Antes de eso, había algunas algas por ahí, principalmente en el rango de 500 a 600 millones de años atrás, pero no pasó mucho hasta que llegaron estas plantas terrestres. Otras formas de vida no comenzaron a aparecer en Tierra hasta aproximadamente 300 a 400 millones de años atrás. Pero había esta criatura, un miriápodo, que vivió hace unos 428 millones de años y fue uno de los primeros habitantes terrestres. Quiero decir, si vivieras en aquel entonces, tendrías que inventar recetas sofisticadas con miriápodos. Sí, no es algo que te haga agua a la boca precisamente. No te preocupes si te encuentras de nuevo en el tiempo antes de toda esa acción terrestre. Hace cerca de 500 a 600 millones de años, los océanos estaban llenos de vida. Existían estas criaturas llamadas fauna de Ediacara, algunos de los primeros organismos bien conservados. Varios de ellos probablemente pasaban el rato en las áreas poco profundas cerca de la costa, por lo que podrías conseguir unos pocos para una comida. Pero recuerda, aún no había plantas terrestres, así que probablemente tendrías que comerlos crudos y sin papas al lado. Tendrías una especie de sashimi prehistórico en tu plato. Ahora, hace unos 500 millones de años, las cosas comenzaron a volverse realmente interesantes en los océanos después de algo llamado explosión cámbrica.
Si terminaras en el periodo cámbrico, tendrías todo tipo de animales extraños para atrapar en las zonas costeras. Echa un vistazo a los fósiles del esquisto de Burgess para tener algunas ideas salvajes. Mira estos braquiópodos, artrópodos e incluso criaturas parecidas a gusanos. Pero de nuevo, no había plantas leñosas terrestres en este punto, por lo que tus comidas consistirían principalmente en artrópodos crudos y algas. De acuerdo, vamos a sumergirnos en los detalles más íntimos de las eras de hielo, que fue cuando la Tierra se volvió superfría durante un tiempo absurdamente largo como millones y millones de años. Esto provocó que gigantescas capas de hielo y glaciares se extendieran por todas partes y cubrieran grandes áreas de la superficie del planeta. Lo creas o no, nuestro planeta ha experimentado al menos 5 grandes glaciaciones. La primera ocurrió hace unos 2.000 millones de años y duró 300 millones de años. La más reciente comenzó hace aproximadamente 2.600.000 años y técnicamente aún estamos en ella. Entonces estamos en medio de una era de hielo, pero actualmente no vivimos en una maravilla helada. Eso es porque actualmente estamos en un periodo interglacial. Durante una era de hielo, las temperaturas suben y bajan. Cuando hace más calor, esas capas de hielo y glaciares comienzan a derretirse, lo que crea lo que llamamos interglaciales. Y cuando hace más frío, se expanden de nuevo en lo que llamamos glaciales. Así que en este momento estamos disfrutando del cálido periodo interglacial de la era de hielo más reciente que comenzó hace unos 11.000 años. Cuando las personas mencionan la era de hielo, por lo general se refieren al último periodo glacial que comenzó hace unos 115.000 años y terminó aproximadamente hace 11.000 años, cuando comenzó nuestro actual periodo interglacial. Durante ese periodo glaciar, las cosas eran mucho más frías que ahora. En su apogeo, cuando las capas de hielo cubrían la mayor parte de América del Norte, la temperatura promedio global era de unos 8 grados Celsius. Esto es un total de 6 grados Celsius más frío que la temperatura promedio global de hoy. Esa diferencia de temperatura puede no parecer mucho, pero fue suficiente para convertir la mayor parte de Norteamérica y Eurasia en paisajes cubiertos de hielo. La tierra también era mucho más seca y los niveles del mar eran mucho más bajos porque la mayoría del agua estaba atrapada en esas capas de hielo. Estamos hablando de vastas estepas, planicies de hierba seca tan lejos como el ojo puede ver, y no olvidemos las sabanas, las planicies de hierba más cálidas y los desiertos que también formaban parte del escenario helado. Durante la era de hielo, había algunas criaturas familiares deambulando como osos pardos, caribúes y lobos, pero también había algunas criaturas mega geniales que lamentablemente se extinguieron cuando la era de hielo llegó a su fin. Estamos hablando de mamuts, mastodontes, felinos de dientes de sable y perezosos gigantes de tierra. Ahora hay un montón de teorías circulando acerca de por qué estas magníficas bestias desaparecieron. Una idea es que nosotros los humanos las cazamos hasta su extinción cuando nos cruzamos con esta megafauna. Nuestra especie, Homo sapiens, efectivamente sobrevivió a la edad de hielo. Hemos estado viviendo en este planeta durante alrededor de 300.000 años, comenzando en África y luego extendiendo nuestra impresionante existencia por todo el globo. Algunos de nuestros antepasados se quedaron en África y no experimentaron los efectos del hielo en su totalidad. Otros se aventuraron en diferentes partes del mundo, incluso desafiando el frío glacial de los ambientes europeos. Pero no éramos los únicos allí afuera. Al comienzo de la era, hace alrededor de 2500 años, yo no existía en ese entonces, un terremoto cambió por completo el curso de uno de los ríos más grandes y famosos del planeta, el Ganges. Es normal que los ríos no permanezcan en un solo lugar, así que si vives cerca de uno, este podría simplemente desaparecer sin dejar rastro o inundar toda la ciudad un día. En el caso del Ganges, un terremoto supermasivo fue la razón de este cambio drástico. Los científicos dicen que podría volver a suceder, y eso sería un gran problema para millones de personas que dependen de este río. El río Ganges comienza como pequeños arroyos en el Himalaya y recorre un largo camino de más de 2.500 kilómetros. A lo largo de su recorrido se encuentra con otros grandes ríos como el Brahmaputra y el Meghna antes de que toda el agua desemboque en la bahía de Bengala. El Ganges tiene el delta más grande del mundo entre todos los ríos. Y al igual que muchos otros ríos en la región, ha cambiado su curso lentamente con el tiempo.
Estas variaciones sí ocurren cuando un río erosiona sus orillas. Generalmente tardan mucho tiempo en producirse, a veces décadas. Los científicos han descubierto que el sistema fluvial Ganges-Brahmaputra ha cambiado varias veces en los últimos 6.000 años. Al observar imágenes satelitales del delta del Ganges, notaron algo interesante. Había un hundimiento en forma de media luna en el suelo a unos 45 kilómetros de donde fluye el río actualmente. Esta depresión tenía más de 1,5 kilómetros de ancho y se extendía por muchos kilómetros. Pensaron que podría haber sido un antiguo cauce principal del río Ganges hace mucho tiempo. En 2018, el equipo decidió visitar el área para investigar ellos mismos y tomar muestras para aprender más al respecto. Sin embargo, mientras regresaban a casa, notaron un pozo donde alguien estaba excavando tierra para crear un estanque. Al día siguiente planeaban llenarlo con agua, pero los investigadores detectaron algo extraño en la tierra. Había bandas verticales de arena de color claro mezcladas con el lodo más oscuro. Estas capas especiales son pistas del pasado. Indican que un antiguo terremoto hizo que la arena y el agua brotaran desde debajo del suelo, lo que creó volcanes de arena que quedaron atrapados en el tiempo. Los científicos estudiaron la arena y el lodo y dedujeron que estos terremotos ocurrieron hace aproximadamente 2.500 años y fueron fuertes, con magnitudes de 7 a 8. El epicentro estaba a más de 177 kilómetros de la rama principal del río, pero fue lo suficientemente poderoso como para desplazarlo. Podría haber afectado alrededor de 140 millones de personas. El sistema Ganges-Brahmaputra está cerca de puntos donde se encuentran las placas tectónicas de la Tierra, por lo tanto, experimenta terremotos con frecuencia. No hay peligro en este momento, pero los científicos piensan que otro terremoto masivo podría ocurrir en los próximos cientos o miles de años. Podría amenazar hasta a 170 millones de personas, lo cual es aproximadamente la mitad de la población de los Estados Unidos. Nadie puede predecir con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto o cuán fuerte será. Aprender cómo los terremotos del pasado han desviado ríos ayuda a los científicos a identificar patrones y especular sobre eventos similares en el futuro. Este conocimiento podría ayudarnos a prepararnos mejor y a crear planes de seguridad antes de que ocurra otro gran evento. El Ganges no es el único río en riesgo. El río Amarillo, el Irrawaddy y ríos en los Estados Unidos como el Klamath y el San Joaquín enfrentan peligros similares. El poderoso río Mississippi también ha cambiado su curso muchas veces en los últimos 7.000 años. Actualmente hay un enorme sistema de presas y barreras llamado estructura de control en el centro de Luisiana. Su función es evitar que el Mississippi se desborde y se una a un río cercano, el Atchafalaya. Sin embargo, los científicos piensan que en teoría estas barreras no podrían manejar mega inundaciones. Por lo tanto, el Mississippi podría liberarse y cambiar su curso de nuevo. Esto causaría enormes problemas especialmente en el sur de Luisiana. Uno de los ejemplos recientes en que un río cambió su curso y causó un desastre fue el Kosi en India. En agosto de 2008, en tan solo unos pocos días, el cauce del río se desvió aproximadamente 96 kilómetros, lo cual es un cambio enorme. Las inundaciones ocurren con bastante frecuencia en algunas partes del estado, pero no había habido unas tan fuertes en más de 50 años. Afectaron a alrededor de 1.000 aldeas y 3 millones de personas, y cerca de 1 millón de personas tuvieron que ser evacuadas a un lugar seguro. Dado que muchas de estas personas no habían enfrentado inundaciones en mucho tiempo, no estaban preparadas para manejar la situación con rapidez. Esto les causó aún más daños a sus hogares y a sus vidas. Durante décadas, los científicos han intentado averiguar qué provoca que los ríos cambien repentinamente su curso. Un nuevo estudio explica que 2 factores trabajan en conjunto para que esto suceda. Este proceso se denomina abulsión. Primero está la preparación, que es como acumular tensión antes de que ocurra algo importante. Con el tiempo, los sedimentos, arena, tierra y otras cosas arrastradas por el río se depositan en ciertos lugares. Esto puede elevar el río por encima del terreno circundante o hacer que una pendiente cercana sea más empinada que el curso actual del río. Y luego está el detonante, que es como la gota que colma el vaso y desencadena todo. Este podría ser una gran inundación, un terremoto o incluso algo como un montón de troncos que bloquean el agua. Los investigadores examinaron imágenes satelitales de aproximadamente 170 casos de abulsión de los últimos 50 años. Notaron que estos eventos ocurrieron con más frecuencia cerca de las desembocaduras de los ríos y de las montañas. Los ríos eran aproximadamente 3 veces más propensos a cambiar de curso en estos lugares que en las áreas entre ellos. También estudiaron 58 caudales fluviales en detalle en mapas de alta definición para medir la superelevación, es decir, cuán alto está el río en comparación con el terreno circundante.
También midieron la ventaja de pendiente, que es cuán empinada puede ser una nueva ruta en comparación con la actual del río, y descubrieron que cerca de las montañas los ríos a menudo acumulan tanto sedimento que se elevan demasiado y se desbordan. Pero cerca de las desembocaduras de los ríos, como en los deltas, los cauces necesitan una ventaja de pendiente pronunciada para romper el barro y formar una nueva ruta. Estos dos factores trabajan en conjunto con un sube y baja. Si uno es más fuerte, el otro no necesita ser tan fuerte para que ocurra una abulsión. Para determinar hacia dónde podría dirigirse un río si cambia de cauce, los investigadores crearon un algoritmo informático inteligente. Esta herramienta utiliza mapas para medir la inclinación del terreno y el flujo del río, a fin de predecir hacia dónde podría moverse el río. Lo probaron en 10 abulsiones pasadas y acertó el camino cada vez. Los científicos esperan poder usar estos hallazgos para proteger a las personas que vivan cerca de los ríos de inundaciones repentinas. El cambio de curso de los ríos desempeñó un papel importante en la creación de uno de los primeros sistemas de administración organizados en el mundo. Los científicos encontraron pistas sobre esto en el territorio de la antigua Mesopotamia. Este nombre significa la tierra entre dos ríos y se encontraba entre los ríos Tigris y Éufrates. Las personas que vivían allí dependían de estos ríos para obtener agua, alimentos y transporte. Los científicos querían averiguar cómo esos cambios repentinos en los ríos afectaron a los antiguos habitantes. Para lograrlo, utilizaron dos tipos de mapas. Los mapas arqueológicos muestran cómo crecieron las ciudades antiguas con el tiempo, incluyendo qué tipos de edificios construyeron las personas. Ciertos edificios como grandes palacios o murallas de la ciudad podrían indicar cuando cada ciudad tuvo una administración organizada por primera vez. El segundo tipo de mapa mostraba por dónde fluían los ríos Tigris y Éufrates hace mucho tiempo. A menudo cambiaban de curso, a veces lentamente serpenteando y en otras ocasiones muy rápido y de manera drástica por abulsión. Alrededor del año 5000 a.C., Mesopotamia comenzó a volverse más seca y la agricultura se hizo más difícil. Los agricultores tuvieron que cultivar sus cosechas cerca de los ríos, donde podían usar las inundaciones naturales para regar sus campos o cavar pequeños canales para llevar el agua del río a sus plantas. Debido a que la agricultura era tan importante, los pueblos y ciudades crecieron cerca de los ríos también, para que la gente pudiera mantenerse cerca de su alimento. Pero cuando un río cambiaba repentinamente su curso, la gente no se daba por vencida. Trabajaban juntos para excavar largos canales que llevaban el agua desde la nueva ruta del río de regreso a sus campos. Los canales los ayudaban a obtener agua nuevamente y los edificios administrativos mostraban que se estaban organizando como una comunidad para resolver grandes problemas. El manto de nieve sobre tu cabeza se divide en dos delante de tus ojos y empieza a deslizarse por la pendiente helada hasta su lugar de reposo muy abajo. Cualquier cosa que esté en su camino es aplastada bajo la inmensa masa de nieve y escombros. Estás presenciando una avalancha, uno de los desastres naturales más peligrosos. Pero ¿qué tal si te hablo de otro tipo de avalancha, no menos escalofriante que la de montaña? Lo más extraño es que ocurre bajo el agua. Las avalanchas submarinas son fenómenos naturales poderosos y devastadores, a menudo mucho más peligrosos que las terrestres. Tienen el potencial de causar estragos en todo el planeta, con consecuencias catastróficas. ¿Y qué es lo más alarmante? Ocurren todo el tiempo bajo la superficie del océano. Son imposibles de ver, de predecir y extremadamente difíciles de medir. Tales avalanchas pueden volverse 100 veces más grandes que las terrestres y representan un gran riesgo para las comunicaciones mundiales, con el potencial de dejar a todo el planeta sin internet. Pero hablaremos de ello un poco más adelante. Primero, retrocedamos 60.000 años en el tiempo. Estamos cerca de la costa noroeste de África, listos para presenciar la escala colosal y el impacto devastador de una gigantesca avalancha submarina. Comenzó como un pequeño deslizamiento de tierra bajo el agua en el cañón de Agadir. Al principio, eran solo 1,5 kilómetros cúbicos de material. Pero en poco tiempo, esta masa aumentó más de 100 veces su tamaño mientras viajaba por el fondo del Océano Atlántico. A medida que la avalancha se aceleraba y crecía, recogía grava, arena, rocas y lodo. Talló un camino devastador a través de uno de los cañones submarinos más grandes del mundo, mientras arrasaba con todas las formas de vida animal y vegetal a su paso. El desastroso flujo fue tan poderoso que erosionó un tramo de 400 kilómetros del cañón, cortó cientos de metros en sus lados y dañó un total de 4.500 kilómetros cuadrados, que es el área de más de 3 ciudades y media de Nueva York.
En cuanto a la fuerza del flujo, fue tan inmensa que propulsó enormes peñascos por las paredes del cañón y alcanzó alturas de hasta 130 metros. Antes de que los científicos descubrieran la evidencia de este suceso catastrófico, habían subestimado la magnitud de la destrucción causada por las avalanchas submarinas. Por cierto, estas devastadoras catástrofes pueden comenzar no solo en lo profundo del océano, sino también en los estuarios. Regresemos al 14 de enero de 2020 y veámoslo nosotros mismos. Una corriente de turbidez, un flujo rápido y descendente de agua con gran cantidad de sedimentos, se precipitó más de 1.100 kilómetros desde el estuario del río Congo hasta el mar profundo. Esta corriente apareció debido a dos factores: una terrible inundación a lo largo del río Congo a finales de diciembre de 2019 y mareas vivas inusualmente grandes. Esto dio como resultado una avalancha de arena y barro. Su volumen fue equivalente a 1/3 de todo el sedimento producido anualmente por todos los ríos del mundo. Esta avalancha de sedimento se aceleró y aumentó su velocidad de 5 metros por segundo en la parte superior del cañón del Congo a 8 metros por segundo cuando alcanzó el final del canal, casi a 1.100 kilómetros de la costa. Esta ruta convirtió a la avalancha en la más larga de sedimentos jamás medida en nuestro planeta. 2 días después, el flujo llegó al océano profundo. La avalancha rompió 2 cables de telecomunicaciones en el fondo marino y redujo la velocidad de los datos de Internet en toda el área de África Occidental, Central y Sur. Hasta ahora, antes de este desastre, los científicos consideraban que medir avalanchas submarinas poderosas era poco práctico. Pero el flujo de sedimentos en el cañón del Congo pudo ser monitoreado y así permitió finalmente a los investigadores evaluar cómo las grandes inundaciones fluviales se conectaban con el mar profundo. También concluyeron que la frecuencia con la que ocurrían las avalanchas submarinas dependía de la ubicación del observador. Los cañones submarinos cercanos a las desembocaduras de los ríos pueden experimentar varias pequeñas avalanchas al año. Otros sistemas, lejos de las desembocaduras de los ríos, como el cañón de Agadir, pueden tener solo una monstruosa avalancha cada 10.000 años aproximadamente. Tal vez te preguntes qué puede provocar una avalancha bajo la superficie del océano. Pues bien, terremotos, tifones, mareas altas, inundaciones fluviales e incluso erupciones volcánicas. Y debido a nuestro cambiante clima, este tipo de sucesos se vuelven cada vez más frecuentes e intensos. Al mismo tiempo, estos detonantes no significan que una avalancha sea inminente. Tampoco se relacionan con la magnitud del suceso. Compruébalo tú mismo. En 1755, un poderoso terremoto golpeó la costa de Portugal y arrasó grandes partes de Lisboa. Decenas de miles de personas perdieron la vida durante ese desastre, pero solo desencadenó una pequeña avalancha submarina. Y en 1929, un gran terremoto frente a la costa de Terranova, Canadá, provocó la mayor avalancha submarina jamás registrada. La corriente viajó a una velocidad de 70 kilómetros por hora y arrastró rocas, arena y lodo. Rompió 11 cables del lecho marino en su camino cuesta abajo. La avalancha fue tan poderosa que produjo un tsunami que cobró la vida de 28 personas a lo largo de la costa. Las avalanchas submarinas son totalmente invisibles porque ocurren a gran profundidad bajo la superficie del océano, lo que las hace muy difíciles de estudiar. Pero debemos encontrar una manera, porque estos flujos son muy importantes. Transportan sedimentos, nutrientes e incluso contaminantes a través del fondo oceánico. Así que un equipo de investigación de Liverpool decidió desentrañar este misterio. Durante los últimos 40 años, han recolectado más de 300 muestras del fondo oceánico. Combinadas con datos sísmicos y batimétricos, que es una manera sofisticada de referirse al mapeo oceánico, lograron reconstruir una avalancha submarina gigante. Fue la primera vez que una avalancha submarina de este tamaño fue cartografiada. Lo más impresionante es que comenzó de una manera bastante modesta, pero pronto se transformó en una colosal avalancha que creció hasta más de 200 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva, imagina una avalancha del tamaño de un rascacielos desplazándose desde Liverpool hasta Londres, mientras excava una zanja de 30 metros de profundidad y 15 kilómetros de ancho.
Luego, se extiende por un área más grande que el Reino Unido, cubriéndolo con varios metros de arena y lodo. ¡Es como enterrar un país entero! Estos hallazgos son realmente importantes porque demuestran que incluso un pequeño deslizamiento submarino puede convertirse en algo sumamente destructivo. Pero eso no es lo peor. Pensemos en los cables de Internet submarinos, que son esenciales para la comunicación global. Hay más de 550 cables activos en el fondo del mar a nivel mundial. Su longitud total es de 1.400.000 kilómetros. Eso es suficiente para dar la vuelta a nuestro planeta 35 veces. Cuando una avalancha submarina rompe cables del lecho marino, los efectos suelen ser muy costosos y devastadores. Por ejemplo, en 2006, un terremoto de Taiwán provocó avalanchas submarinas que cortaron numerosos cables del lecho marino que conectaban el sudeste asiático con el resto del mundo. El operador de Internet más grande de China sufrió una pérdida del 90% del tráfico hacia los Estados Unidos en el momento más crítico del suceso. En cuanto a Taiwán, experimentó entre un 74 y un 100% de pérdida en el tráfico hacia las islas vecinas. Entonces, ahora tal vez entiendas por qué debemos aprender más sobre este fenómeno natural. Afortunadamente, los investigadores de la Universidad de Tulane han encontrado una manera de analizarlo en 3D. Estudios anteriores solo observaban los deslizamientos submarinos en 2D, lo que no proporcionaba una imagen completa de cómo se comportaban realmente. La nueva investigación se centró en cómo los flujos submarinos interactuaban con las minicuencas, características naturales en el lecho marino que parecen tazones poco profundos. A pesar de ser llamadas mini, estas cuencas pueden ser enormes, de hasta 10 kilómetros cuadrados. Cuando las corrientes de turbidez fluyen hacia estas minicuencas, no solo se detienen. No, chocan contra el lado opuesto y giran hacia atrás, como remolinos de agua en un arroyo. Estos flujos giratorios mueven el sedimento antes de que se asiente en el fondo del océano. El tamaño de la minicuenca y la velocidad del flujo pueden cambiar el comportamiento de la corriente. Si la cuenca es grande y la corriente es lenta, Entre el año 774 y 775, la Tierra fue golpeada por una mega explosión de radiación. Esta fuerte ráfaga de energía dejó su huella. Los anillos de los árboles de ese año muestran niveles excesivamente altos de material radiactivo. ¿Pero cuál fue exactamente la causa? Los científicos tienden a pensar que fue una llamarada solar. Algunos creen que tal vez una supernova masiva causó la ráfaga de radiación. Después de analizar el carbono radiactivo y el berilio en los anillos de los árboles, los científicos descartaron otras posibilidades. Inicialmente consideraron que podría haber sido una colisión entre estrellas de neutrones o entre una estrella de neutrones y un agujero negro. Estos tipos de choques producen una ráfaga superrápida de rayos gamma sin ningún espectáculo de luz, lo cual concuerda mejor con la evidencia. Pero ese tipo de colisiones son extremadamente raras. Flight cree que es poco probable que esta sea la respuesta. Él calcula que deberíamos ver uno de estos fenómenos en nuestra galaxia una vez cada 1 millón de años, por lo que haber tenido uno hace apenas 1200 años parece bastante increíble. Los científicos están muy preocupados por estos sucesos raros. Si uno ocurriera más cerca de la Tierra, podría causar serios problemas en la vida de nuestro planeta. Incluso si estuviera a miles de años luz de distancia, un fenómeno similar hoy traería un enorme caos con todos los sofisticados sistemas electrónicos de los que dependemos. Por lo tanto, es bueno que esas ráfagas de rayos gamma sean tan raras, porque si fueran más comunes, la Tierra podría enfrentar tiempos difíciles. Tal vez pienses que si nuestro planeta pudo soportar mega explosiones de radiación, podría resistir algo menos aterrador, como las langostas. Lamento decirlo, pero no es del todo cierto. Allá por 1874, durante un verano caluroso en Kansas, las cosas tomaron un rumbo extraño. Las langostas, o debería decir acrídeos, invadieron las grandes llanuras. Descendieron como una tormenta, cubriendo casas, árboles e incluso a los trenes que pasaban. Estos insectos tenían una misión: causar el caos. Los agricultores tuvieron que apresurarse para proteger sus pozos y todo lo que valiera la pena salvar.
Las langostas aterrizaron por todas partes y causaron estragos en todo lo que veían. Incluso las pobres ovejas perdieron su lana. Las langostas despojaron de pintura los vagones y quitaron los mangos de los rastrillos, así de destructivas eran. El ganado intentó contraatacar comiéndoselas, pero eran demasiadas. Ese año, estos bichos causaron alrededor de $200 millones en daños a los cultivos. La invasión de las langostas fue tan dura que incluso el ejército de Estados Unidos intervino para ayudar. Al final, las langostas comenzaron a desaparecer y las llanuras se salvaron de mayores devastaciones. Los desastres naturales pueden ser incluso más impredecibles que las ráfagas de radiación espacial y las invasiones de langostas. Mira esto. En junio de 2017, un criador de renos del noroeste de Siberia estaba ocupado en lo suyo cuando de repente escuchó una explosión tremendamente fuerte y vio humo saliendo del suelo. Si eso me pasara a mí, saldría corriendo. Más tarde encontraron un enorme agujero que tenía unos 7 metros de ancho y casi 20 metros de profundidad y estaba rodeado de trozos de hielo y tierra. Resultó que había más de 17 de estos agujeros negros en la zona. Estaban llenos de agua turbia y rodeados de misterio. Algunas personas pensaban que eran sumideros, otros estaban seguros de que fueron el resultado de pruebas de dispositivos secretos o incluso de un montón de meteoritos. La idea más reciente es que estos huecos son en realidad cráteres causados por el calentamiento del Ártico, que derrite el suelo congelado. La teoría sostiene que, a medida que el suelo se descongela, las bolsas de gas atrapadas bajo la superficie estallan y así forman estos agujeros dramáticos. Aparentemente estos extraños cráteres han aparecido en lugares específicos de Siberia, donde fallas geológicas antiguas han estado liberando gas natural caliente durante años. Combina eso con algo de metano residual de sedimentos de lagos antiguos y tienes la receta para algunas sorpresas explosivas a medida que el planeta se calienta. ¿Todavía no tienes miedo? De acuerdo. Tal vez te asusta la oscuridad, ¿cierto? Si es así, no te habría gustado vivir en el 536. Fue el año en el que el mundo vivió un loco periodo de 18 meses de oscuridad. Una niebla misteriosa cubrió Europa, Medio Oriente y partes de Asia, bloqueando el sol y causando caos. Era como la Edad Oscura, pero de verdad. Resulta que la principal responsable de esta niebla fue una erupción volcánica ocurrida en Islandia, que esparció cenizas por todo el hemisferio norte, causando la caída de las temperaturas y el fracaso de las cosechas. La gente se congelaba y se moría de hambre. Fue un desastre. Incluso los historiadores de entonces hablaban de lo extraño que era. El sol parecía la luna, los veranos eran helados e incluso nevaba en China en verano. Todo se debía a las cenizas volcánicas que bloqueaban el sol. Y para empeorar las cosas, este periodo de oscuridad desencadenó el inicio de la peste bubónica en el año 541. ¡Qué época difícil para estar vivo! Regresemos rápidamente a Siberia. Allá por 1908, muy adentro del territorio, un asteroide hizo una visita inesperada. Hoy lo conocemos como el asteroide de Tunguska, pero no obtuvo su nombre de inmediato. La gente del lugar apenas alcanzó a ver el espectáculo, una brillante bola de fuego surcando el cielo seguida de un estruendo impresionante. Los árboles salían disparados, los incendios ardían y los animales tampoco estaban demasiado contentos. Pero como la zona era tan remota, no fueron muchos los que se dieron cuenta. Durante casi 2 décadas, nadie se molestó en visitar el sitio de Tunguska. La gente tenía demasiado en qué pensar en aquel entonces, pero después los científicos finalmente llegaron allí y encontraron evidencia de las travesuras del asteroide. En expediciones posteriores, descubrieron micropartículas espaciales. Avanzando hasta hoy, la NASA tiene todo un programa de defensa planetaria. Incluso enviaron una misión para probar tecnología de desviación de asteroides, porque quién sabe cuándo vendrá a tocar a nuestra puerta la próxima roca cósmica, ¿verdad? A mediados del siglo XIX ocurrió otro épico fenómeno solar conocido como el evento Carrington. Puede que no parezca gran cosa, pero tuvo consecuencias bastante graves. El día siguiente al suceso, la Tierra fue golpeada por una tormenta geomagnética increíble que descontroló los telégrafos y llevó a las auroras hasta los trópicos, lugares a donde casi nunca llegan. Pero toda esta locura climática espacial comenzó con cosas extrañas que ocurrieron en la superficie del Sol.
como las manchas solares. De estas manchas pueden surgir llamaradas solares y otros fenómenos electromagnéticos que interfieren con nuestra tecnología. Tormentas solares poderosas como esta pueden ser expulsadas del Sol a velocidades de hasta 3 kilómetros por segundo. Pueden contener miles de millones de toneladas de material solar, acompañadas de un pequeño campo magnético atrevido que disfruta alterando el campo magnético de la Tierra cuando se encuentran. Ahora presta atención, nos estamos acercando al próximo máximo solar en 2025, así que es buen momento para revisar la historia de las peores tormentas solares como el evento Carrington y tomar nota. Imagina si una tormenta similar ocurriera hoy. Las empresas quedarían desconectadas y enfrentaríamos daños graves. Por suerte, estas megatormentas solares no ocurren muy a menudo, pero oye, el clima espacial es difícil de predecir, así que Rocas rodando por las laderas de un volcán retumbante, empujando a otras rocas más grandes en su camino y finalmente cayendo al océano en una enorme cascada, causando una ola cuya altura nunca antes se había visto en el mundo. Esto es lo que podría suceder si la depresión de Helena, de la gran isla de Hawái, cayera al agua. El volcán Kilauea está lejos de estar inactivo. La última erupción ocurrió en 2018. Sus erupciones suelen ir acompañadas de terremotos de diferentes magnitudes, y con cada terremoto, las rocas de magma de las laderas del volcán bajan. Estas formaciones rocosas se denominan depresiones, y la depresión Helena es la más notoria de ellas. En 1868, el desprendimiento de esta depresión provocó un maremoto que se elevó hasta 18 metros de altura. Pero lo más preocupante es que hace unos 110.000 años, un deslizamiento de tierra provocó uno de los terremotos más poderosos de la historia que, a su vez, provocó un mega tsunami de más de 300 metros de altura. A los científicos les preocupa que un evento así se repita en el futuro. Si eso sucede, la ola podría engullir todo Hawái y llegar fácilmente a las costas de América del Norte y del Sur. Sin embargo, los geólogos se apresuran a asegurar que es poco probable que ocurra un deslizamiento de tierra como este en el corto plazo. Es demasiado pronto para eso. Pero cuando finalmente suceda, las consecuencias serán catastróficas. Que tengas un lindo día. El Parque Nacional Yellowstone, en el oeste de los Estados Unidos, es mundialmente famoso por sus deslumbrantes vistas y especialmente por la colorida gran fuente prismática en su corazón. Pero todos deberíamos estar conscientes de que Yellowstone es, ante todo, una enorme caldera, básicamente un supervolcán dormido. La diferencia entre un volcán normal, como el Kilauea de antes, y un supervolcán es que este último es miles de veces más poderoso. Imagínate una erupción que arroja toneladas de enormes rocas y ríos de lava caliente, escupiendo nubes de ceniza que hacen que los países cancelen viajes en avión durante semanas, y ahora multiplica todo eso por 1000. Así es como se vería una erupción de Yellowstone. Al principio, un área enorme en el medio del Parque Nacional temblaría, se derrumbaría y luego estallaría hacia arriba en una explosión de megatones. Los flujos de lava y las rocas de magma cubrirían el área de aproximadamente 100 kilómetros cuadrados, cerca de la mitad de Washington, D.C. Pero el mayor peligro es la ceniza volcánica. Una columna de ceniza se elevaría a kilómetros hacia arriba y sería llevada por el viento en todas direcciones. Dado que la erupción estaría lejos de ser normal, la propagación y el daño también serían mucho mayores de lo habitual. La ceniza es espesa y pesada, por lo que cubriría una vasta área como una manta, destruyendo cultivos e incluso edificios. Peor aún, se esparciría en el aire y bloquearía el sol, lo que provocaría una caída drástica de la temperatura y un invierno artificial. Incluso los volcanes regulares pueden reducir las temperaturas en todo el mundo en unos pocos grados. Un supervolcán puede potencialmente causar una nueva edad de hielo. Afortunadamente, las posibilidades de que el supervolcán Yellowstone entre en erupción en un futuro cercano, o algún día, son extremadamente bajas. Ha habido solo 3 de esos en la historia de la Tierra, y no hay evidencia de que tal desastre deba repetirse. Los científicos estiman que la probabilidad es de 0,00014%, lo que es menor que las posibilidades de que un asteroide nos borre a todos. Y hablando de eso, si los dinosaurios pudieran hablar, o al menos estuvieran vivos para el caso, te dirían que la amenaza de los asteroides es tan real como parece. Los científicos de la NASA dicen que han rastreado el 90% de todos los asteroides cercanos a la Tierra de tamaño significativo y ninguno de ellos es motivo de preocupación, pero todavía hay otro 10% en el gran desconocido. Es más, los asteroides pueden cambiar su línea de vuelo debido a la atracción de otros cuerpos celestes y eventualmente girar hacia nosotros. ¡Oh, qué suerte tenemos!
Ahora, si un asteroide lo suficientemente grande como de 1,6 kilómetros de diámetro golpea la Tierra, primero causará una explosión lo suficientemente poderosa como para borrar una docena de grandes ciudades en cuestión de segundos. Luego, el impacto levantará una nube de polvo y escombros que bloqueará el Sol, al igual que la nube de ceniza de un volcán, y provocará un invierno de siglos en todo el planeta. Pero, incluso si cae al océano, lo que es más probable, la ola resultante se elevará a varios kilómetros de altura, arrastrando a las ciudades costeras de la faz de la Tierra. Pero al menos no habrá una nueva edad de hielo. Aunque los científicos están bastante seguros de que no existe tal amenaza en el futuro cercano, no se puede descartar por completo y la humanidad necesita al menos 5 años para prepararse para este evento. Si un gran asteroide cercano a la Tierra cambia repentinamente su curso y gira a la derecha hacia nuestro planeta, no tendremos ninguna posibilidad contra él. ¿Alguien quiere ver una película sobre desastres? Sin embargo, una calamidad mucho más probable se encuentra justo debajo de nuestros pies. Es la falla de San Andrés en California. La falla ha estado lista para su ruptura desde hace años, y los científicos estiman que es probable que ocurra un terremoto en esta línea en las próximas 3 décadas. Y cuando suceda, no será nada agradable. Esperan una magnitud de 8 grados, que es comparable a algunos de los terremotos más devastadores de la historia. Es aún más peligroso, ya que California alberga algunas de las ciudades más pobladas del oeste de los Estados Unidos, como Los Ángeles y San Francisco. Los edificios de gran altura son comunes allí y son particularmente vulnerables a los temblores subterráneos. El terremoto de San Andrés podría causar mucho daño, tanto a las ciudades como al campo. En el peor de los casos, el suelo podría romperse, destruir edificios, granjas y cambiar el paisaje por completo. Aún así, los científicos creen que la probabilidad de un terremoto de este tipo es de solo el 7% en los próximos 30 años, por lo que existe una gran probabilidad, 93%, de que nunca veamos eso en nuestra vida. Sin embargo, existe otro peligro de terremoto no muy alejado del anterior: el megaterremoto en Chile. El país se encuentra justo encima de una zona de subducción, un área donde 2 placas tectónicas se encuentran y van una debajo de la otra. En el lugar de su encuentro, el estrés se acumula debido a su movimiento continuo, y una vez que ese estrés es demasiado, se produce un gran terremoto. Chile ha experimentado muchos terremotos en los últimos años, y los científicos están preocupados de que puedan estar preparando el área para uno realmente grande. Creen que se producirá un gran terremoto antes de finales de siglo, y que podría ser devastador para la zona costera. Incluso terremotos más pequeños provocaron tsunamis que inundaron la costa oeste, y uno tan grande como ese probablemente levante una ola de una altura increíble. En el lado positivo, Chile ahora sabe prepararse con anticipación para los próximos desastres naturales. Y los geólogos están bastante seguros de que la gente podrá evacuar antes de que el terremoto ocurra. En septiembre de 1859, el astrónomo Richard Carrington estaba mirando al Sol y de repente vio una llamarada brillante en su superficie. Lo anotó en sus registros, pero solo se dio cuenta de lo importante que era un par de días después. La energía de esa llamarada llegó a la Tierra y la golpeó directamente, lo que provocó que la aurora boreal apareciera sobre Cuba y quemara las líneas telegráficas de todo el mundo. Esto se denominó Evento Carrington y fue una tormenta solar. Tales tormentas azotan la Tierra con bastante frecuencia, pero ninguna de ellas ha sido tan poderosa como el Evento Carrington, ni antes ni después. Pero en 2012, los astrónomos registraron una llamarada solar similar, cuya energía casi golpeó a nuestro planeta una vez más. Si hubiera sucedido solo una semana antes, habríamos tenido un gran problema. Hoy en día la humanidad depende de la electricidad en casi todos los aspectos de la vida, y una poderosa tormenta solar afectaría mucho al campo electromagnético de la Tierra. Todos los aparatos eléctricos se apagarían o provocarían un cortocircuito, y los enormes transformadores que alimentan básicamente todo se estropearían para siempre. Se necesitarían años para repararlos, y el costo de un apagón tan masivo sería de billones de dólares. Lo peor de todo es que la ciencia es casi incapaz de predecir las tormentas solares. E incluso si pudiéramos saber sobre ellas con anticipación, no podríamos detenerlas. La llamarada ocurre en cuestión de segundos, y las partículas tardan unos 8 minutos en llegar a la atmósfera de la Tierra y provocar perturbaciones. El corte de energía vendría un poco más tarde, en 1 o 2 días, cuando una enorme nube de plasma llegara a nuestro planeta. Por el momento, no hay protección contra las erupciones solares, y las posibilidades de que haya una lo suficientemente potente como para cortar toda nuestra electricidad en los próximos años son bastante altas, cerca del 12%. Lo único bueno de todo esto es que ahora conocemos esa posibilidad y al menos podemos prepararnos de antemano. Oye, no olvides empacar ropa interior y calcetines,
Siempre los necesitarás.